¿Alguien se recuerda qué es la fe? Aleluya. Aleluya. La fe. ¿Qué es la fe? Miren, aquí en el versículo 5, del 5 al 7, no viene qué es la fe. Dice, vosotros, el 5, también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Pero la fe la vimos desde el principio, donde dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aleluya. Estamos estudiando, hermanos, acuérdense, ¿qué es la fe? La virtud, conocimiento, dominio propio, y ahí nos vamos a ir, nos quedamos en dominio propio, hermanos. Pero... Nos quedamos en conocimiento. Apenas hemos entrado. perdón, sí, claro, perdón, quizás me expliqué mal, hermano. Vamos a estudiar ahorita dominio propio, terminamos conocimiento. Muchas gracias. Pero me gustaría saber, hermanos, si alguno de ustedes recuerda alguno de los puntos, porque miren, hermanos, esto es conocimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor lo envía a nosotros, hermanos? Porque dice en el versículo 10 al final, porque haciendo estas cosas, en el versículo 10, hermanos, al final, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aleluya. A ver. Yo recuerdo de lo que se estuvo hablando acerca de la fe y llegamos a la conclusión de que la fe es la confianza en el Señor Jesucristo. Confianza en Cristo, así es, hermano. A ver. También estar debajo de. O sea, Estar debajo seguro de. debajo de. Eso es la certeza, hermano. La certeza. Sí, esto está dentro de la certeza, que es una parte de la fe. ¿Sí se acuerdan cuando estudiamos es en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, Ajá. donde dice qué es la fe? La fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estudiamos esa palabra, esa palabra certeza. ¿Se acuerdan cómo se llama esa palabra en griego? No. Hypostasis. Hypostasis. Porque vamos a estudiar una palabra muy parecida más adelante, hermanos, que es hupomoné, un poquito más adelante, que va muy parecido a eso que dijo la hermana, que es hupo. Cuando una palabra griega dice hupo al principio, significa estar debajo de, o en el caso de la siguiente va a ser atrás, estar debajo pero atrás todavía. Yo sé, hermanos, que el estudiar el griego pues no va a ser algo muy provechoso, hermanos. Es algo muy tardado. Para eso tenemos la concordancia Strong. Más rápidamente encontramos las palabras. Pero yo me di cuenta, hermanos, porque hay varias palabras que empiezan así con hupo. Está la hupostasis, está el hupopiazzo y hupomoné ahora. Poquito a poquito se nos va a ir quedando, hermanos, en la memoria. Pero para eso tenemos que estudiar. Como dijo el otro día que predicó que allá, Sí. que es un trapo como cuando se mide. Que está uno bajo y que se añade algo así. Se inhide. Añade. Se Se añade. Se añade. Se junta, se agrega. Ajá. Se añade, le digo yo. Bueno, eso es cuando vimos. Se añade lo mismo. Eso es. Disculpa, hermana, es que a veces pues, no comprendo yo ciertas palabras, ¿verdad? Eso es cuando vimos en el versículo 5, cuando dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Esa palabra añadir, hermanos, tiene, ¿sí se acuerdan en qué implicaciones tiene? Porque esa palabra también la estudiamos, la que dice la hermana, el añadir. Muchas gracias, hermana, por recordarnos, porque a lo mejor nos vamos de volada con la fe y la virtud, pero esa palabra, hermanos, acuérdense que tiene implicaciones musicales. ¿Se acuerdan que les dije que era como el añadir implicaba como el dueño de un grupo musical que le daba todo lo que necesitaban a sus trabajadores, a sus músicos, para que cada uno tocara? Si alguien tenía una guitarra, le daba la guitarra. Ay, me falta una cuerda a la guitarra. Bueno, aquí está la cuerda para que toques. Le daba todo lo necesario para cumplir con lo que es una melodía. Muchas gracias, hermano Tomás. Vimos qué fue la fe y vimos también eso, qué fue el añadir. Eso fue lo segundo que vimos. Ahora, la virtud. ¿Se acuerdan qué es la virtud? Actos heroicos. Un acto heroico, muy bien, hermano. Y el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento?
Al conocimiento, a ver, hermano. Conocerlo. Conocer, muy bien, a ese no le dimos muchas vueltas. La palabra de Dios lo mostró de una forma muy simple. ¿Ibas a decir algo, hermano? Entender la palabra del Señor. Entender la palabra del Señor, entenderla, eso es. Escudriñarlo. Escudriñarla también. Ese conocimiento, adquirir. El conocimiento no le, creo que ni siquiera la palabra en griego se los compartí, porque es muy simple, es muy sencillo. Es conocer, saber, tener la información de algo. Después el ejemplo de un perrito, ¿te acuerdan? Que va y lo tira y él va viendo por la calle que está cerca. Va guardando en su memoria el camino para regresar. Bien. Ahora Entre todos sí nos acordamos que algo. lo bueno. Miren, hermanos, esto es una herramienta para nosotros, hermano. Porque el Señor a mí me mostró, oye, Rodolfo, o yo, en mi carne, ¿verdad? Me caigo mucho. También pues tengo mis luchas. Y también caigo, hermanos. Y entonces yo me quedé pensando, ¿cómo le hago? Y el Señor me dijo, Rodolfo, aquí está. Aquí dice en el 10 al final, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y yo me quedé así en mi mente, oye, ¿y por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? Si aquí estaba y ya se nos había predicado muchas veces. Yo me acuerdo cuando el pastor nos predicó esto, por la primera vez que yo lo escuché en casa de la hermana Cuquita. Sí, ya. Y adentro de su Sí, casa. Yo me acuerdo que estuvimos allá y se nos predicó esto. Y yo, ¿por qué no lo puse por obra? ¿Por qué no lo puse por práctica? Tantas veces, tantas caídas que tuve. Miren, hermanos, y ustedes saben que cada caída uno sufre un daño. Uno sufre un daño en su ser. Ahora vamos a continuar, hermanos, con el dominio propio. Estos mensajes los quisiera llevar de una forma diferente, hermanos, porque esto es conocimiento. Después de esto, hermanos, el Señor nos va a hablar de otra forma. Ahorita el Señor nos está preparando para no volver a caer. Vamos a ir al libro de Hechos, hermanos. Libro de Hechos, los Hechos. Hechos, capítulo número 24. Vamos a escudriñar, hermanos, lo que la palabra del Señor dice acerca del dominio propio. Adelante de San Juan. Hechos. Antes de Romanos. Antes de Romanos, después de Juan. Después de Juan. Hechos. Hechos 24. Hechos 24. No perdemos la cita donde empezó. No se preocupe, hermana. Creo que no vamos a regresar. No. Vamos a poner en nuestra mente 24. lo que vamos a estudiar. Es dominio propio, ahorita. Segunda de Pedro, la primera vez que leímos sobre Segunda de Pedro fue porque estábamos hablando de la fe, por eso regresamos mucho. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, Hechos 24 dice, algunos días después, viendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Miren, hermanos, este Félix era un gobernante, hermanos. Era de los romanos, que eran puestos por los... Era difícil, hermanos, describir un poquito cómo es que eran puestos ahí. Era algo político, hermanos. No eran elecciones como ahorita lo son. Entonces eran puestos, terminaban con lo que tenían que hacer y ponían a otro. Dice 25. Este Félix, hermanos, aquí dice, Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. El enlace, hermanos, para que Félix escuchara acerca de Jesucristo, fue Drusila, su mujer, que era judía. Y ella le habló acerca de Pablo, que Pablo predicaba a Jesucristo. Pero miren lo que dice el 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fíjense, Félix se espantó, hermanos.
cuando Pablo le empezó a decir acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Se espantó, hermanos. ¿Por qué se espantó? Porque nadie, hermanos, nadie venía con esta enseñanza. Cuando dice disertar, se está refiriendo a que Pablo le empezó a enseñar acerca de la justicia. ¿Qué es la justicia? Que es el dominio propio y del juicio venidero. Vamos a ir a 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios, capítulo 2. Aquí vimos acerca de Félix lo que pasa con los que no son creyentes, hermanos. Primero, cuando le hablan acerca del dominio propio, se espantan. Dicen, ¿por qué no vas a comer? ¿Por qué te levantas tan temprano a orar? ¿Por qué oras tanto? Se espantan, hermanos. Perdón, 1 Corintios, ¿les dije segunda? No, primera. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo número 14, hermanos. Versículo 14 dice acerca de un hombre como Félix. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Fíjense, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Aleluya. Así le pasó al Félix, hermanos. Así le pasó. Amén. Él no podía entender nada de eso. Y todavía aún más que se espanta, hermanos. Porque le habla acerca del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio, hermanos? El dominio propio es un poder. Es como una autoridad. Aquí la palabra de Dios, dominio propio, la escribieron con dos palabras, pero en sí es una, hermanos. En el griego es una sola palabra. El dominio propio es un poder o autoridad que usted tiene, hermanos, para gobernar su propio cuerpo. Eso es lo que es el dominio propio. Ahora, la palabra dominio propio proviene de otra, hermanos, que es dominio. Solamente puro dominio, que es dominar. Es ser fuerte. El dominar, el dominio es ser fuerte en una cosa, hermanos. Como cuando hay un conductor que maneja muy bien y le dicen, él domina el volante. O un instrumento musical, que hay un músico que es muy bueno en el violín. Y dicen, él domina muy bien el violín. Es ser muy bueno, ser muy fuerte en una cosa. A eso se refiere el dominio. Y el dominio propio se refiere a usted mismo. A que usted se puede controlar a sí mismo. Puede tomar control de lo que sale de su boca. Puede tomar control de lo que escucha, hermanos, con sus oídos. Puede tomar control también y dominar lo que usted mira con sus ojos. Amén. Mira, hermanos, a veces lo de la vista uno dice, no, es que la vista la tenemos así. Pero mi hermano, si usted está viendo la tentación con sus ojos, usted puede voltear su cabeza a otro lado. Amén. Y también, si usted está viendo la tentación con sus ojos y no se puede voltear, puede cerrar sus ojos. Muy difícilmente, hermanos, alguien le va a obligar a abrir sus ojos y ver algo que usted no quiera ver. Así que si lo vemos, es porque queremos, hermano. Porque nos podemos voltear. Aunque lo tengamos enfrente, podemos voltear nuestra cabeza. Y si no puede voltear su cabeza, puede cerrar sus ojos. No va a venir alguien, hermano, y le va a abrir los ojos a fuerzas. De ninguna manera. También con nuestras manos y con nuestros pies. Usted tiene el control, hermano, sobre sus manos y sobre sus pies. Es una excusa cuando decimos, es que estamos en este cuerpo de carne y pecamos. Es una excusa, hermanos. Aunque yo lo haya dicho o lo diga, es una excusa. Eso no justifica nada, hermanos. Vamos a ir al libro de Santiago, hermanos. Libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1 y versículo número 18. Santiago es uno de los libros que está casi al final, hermanos. Santiago capítulo 1 y versículo número 18.
Este es un tema muy controversial, hermanos. Disculpen un poco mi voz porque ando un poquito dañadito de la garganta. Voy a tratar de hablar lo más claro posible, hermanos. Santiago capítulo 1 y versículo número 18. Amén. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjense, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Se acuerdan lo que se nos predicó el domingo pasado? Amén. Acerca de nacer de nuevo. Miren, aquí está. Él de su voluntad, no de voluntad de varón, ni de voluntad de sangre, Amén. como decía, ni de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que de la voluntad de Dios nos hizo nacer por la palabra, hermanos. Así es como nacemos de nuevo, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjense cómo dice ahí, criaturas, de crías. Dice el 19, por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Fíjense, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Es que los mensajes, hermanos, los reciba con mansedumbre, dice, lo cual puede salvar vuestras almas. Vamos a hacer un pequeño espacio, hermanos, ahí. Yo sé que no es el tema, ¿verdad? Estamos estudiando el dominio propio, pero mire qué verdad tan grande está aquí en la Escritura. Por medio de la palabra implantada, hermanos. Esa es la que nos puede salvar nuestras almas. Dice el 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ojo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Fíjense, 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdese sin mancha del mundo. Fíjense. Dice, 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y aquí es donde nosotros, hermanos, el Señor nos habla y nos dice que debemos de dominar nuestra lengua también. Amén. Fíjense, nosotros podemos decir, hermanos, que somos religiosos, que somos gente piadosa. Pero si no refrenamos. Es vano. Dice vano. que lo que decimos es hueco, hermanos. Vano se refiere a que es hueco. Pesa, no vale. No vale nada, hermanos, lo que digamos si no refrenamos nuestra lengua. Miren, hermanos, esta enseñanza es para salvación de nuestras almas, como dice la misma palabra. ¿Por qué? Ojo, dice, después, sino que engaña su corazón. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Mira, hermano, la palabra de Dios dice que lo que hablamos de nuestra boca viene de nuestro corazón. Entonces ahí viene doble pecado, hermanos. Porque podemos hablar y pecar por hablar nada más. Y la segunda es porque hay engaño, está saliendo engaño de nuestro corazón. Aquí no dice que engaña, aquí no está diciendo que se engaña a sí mismo, hermanos, el que habla mucho, no, el que no refrena su lengua, no está diciendo eso. Está diciendo que engaña a las demás personas
con todo lo que habla, porque de su corazón está saliendo engaño, hermano. Dice, la religión del tal es vana. Así que lo primero, hermanos, que lo que el Señor aquí nos dice es que tenemos que refrenar nuestra lengua. Ahora dice el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Huérfanos y viudas, dice, y guárdese sin mancha del mundo. Guárdese sin mancha del mundo. Miren, mis hermanos y mis hermanas, yo sé que el Señor ya ha tratado con nosotros. Yo lo sé, hermanos, yo lo puedo sentir. Aleluya. Ahora tenemos que ir quitando las manchitas que nos vayan quedando. Y cuidarnos también de que no mancharnos más. Tenemos que cuidarnos del pecado. Dígame, hermano, adelante. Y luego ese que dice que ¿cómo se lo puede hacer? Visitar a las viudas, dice, y a los huérfanos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y cuando están pues amoladas y todo eso. Sí, también. Eso también lo tenemos que practicar, hermano. Sí. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Eso también lo debemos de practicar, porque aquí está escrito, hermanos. está escrito, pero no lo hacen. No lo hacemos, hermano. ¿Por qué? Pues yo siempre visito a las personas que están solas, que no tienen, ahora sí que son solas, que no tienen hijos, y lo poquito que yo tengo les doy. Mira, hermana, eso que está usted haciendo está muy bien. Está muy bien. Porque aquí lo dice, hermana, que lo tiene que hacer. Pero primero tenemos que, miren, y justo mi escritura está una hoja atrás. Tenemos que trabajar con el 26 primero. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Antes de ir a practicar la segunda parte, hermanos, que es el versículo 27, acerca de visitar los huérfanos y las viudas, ojo, eso lo podemos juntar en uno solo: visitar a los menesterosos y guardarse sin mancha del mundo. Antes tenemos que refrenar nuestra lengua, hermanos. Les voy a decir por qué. No es porque sí, hermanos. No. Y aquí en la palabra de Dios lo pone en un orden específico. Miren, les voy a mostrar. En Mateo, si usted lo quiere buscar adelante, Mateo capítulo 7 y versículo 21, habla el Señor acerca de unos hombres y mujeres, hermanos, que se creían religiosos. Dice el Señor, en aquel día ustedes me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Todo no se lo va a tomar en cuenta. No se lo va a tomar en cuenta. Lo que dice el versículo 27, el Señor no lo va a tomar en cuenta si antes no atendemos lo que dice el 26. ¿Por qué? Miren, hermanos, el engaño es una mentira. El engaño es una mentira. Y en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6 al 26, el Señor habla acerca de los perros. Les llama perros, los que están afuera, dice. Y los perros, los que están afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. Y también dice, hermanos, acerca de los que hacen y aman mentira. El Señor hace igual, hermanos. El que habla mentira, el que dice mentiras, lo hace igual a un homicida, hermanos, a un asesino. Y también lo hace igual a un brujo, a un asesino, a alguien que mata. Y ahí la importancia, hermanos, de atender esto, hermanos, el dominio propio. Yo sé, hermanos, que a veces por ignorancia lo hemos hecho. Muchas de las cosas esta es la primerita, hermanos, que tocamos. Vamos a tocar más. Esta es la primerita que tocamos. Del dominio propio, de la lengua. Yo sé que nos hemos equivocado, hermanos. Tenemos que dejar, dice el Señor, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Ahora tenemos que aprender a hacer lo bueno, hermanos, nosotros. Es lo que nos toca a nosotros. Y miren que cuando seamos aptos, hermanos, cuando seamos siervos del Señor, cuando seamos siervos, trabajadores del Señor, el Señor ya nos va a mandar a trabajar. Hermano, entonces vamos por decir un ejemplo. Si yo quisiera, por ejemplo, llevarle una ayuda a la hermana Cuquita o a la hermana Chita o a cualquier hermana que es viuda o a cualquier huérfano, ¿verdad?
pero yo todavía se me escapan mentiras de mi boca, primero necesito dominar, o sea, aplicar el dominio propio a mi cuerpo para que lo que yo voy a hacer tenga validez delante de Dios. Por ejemplo, eso de ayudar a las viudas y a los huérfanos o a los menesterosos. Bueno, mire, mi hermano, primero tenemos que dejar algunas cosas en claro. Ajá. Primero, ¿por qué lo quiere hacer? Ok. ¿Por qué lo quiere hacer? Yo tengo una pregunta que se olvidó. Pero va, apúntale, hermana, porque claro, repítala en tu mente. Ahora hay una cosa Disculpe, que dice hermano. ahí, hay una cosa que dice ahí, si alguno se cree religioso, dice, Ujú. Así es. ¿Pero qué quiere decir eso entonces? Si alguno Pues se si cree que... que que tiene esté una bien religión. uno, o que uno cree que está bien, o cómo. No. Que, vamos a poner, tú miras que los católicos Ajá. le dan comida a los huérfanos o que Ajá. ayudan a la gente, los reparten comida. Ajá. Y tú dices, pues yo soy cristiana, también quiero hacer eso. Ajá. O sea, pero yo no soy católica, igual si yo soy cristiana, ¿verdad? Y tú quieres hacer eso, pero todavía se te sueltan algunas mentiras, como no queriendo ahí dices, engañas a la gente así de vez en cuando, o comúnmente, pero le quieres ir a dar una ayuda a los demás. Entonces eso necesitan- es ser religioso. Eso no es válido. Dice que la religión del tal es vana. O sea, si voy y hago eso De hipócritamente, nada me sirve. pues le va a servir a lo mejor una ayuda material a la viuda y Pues al sí, huérfano y al hambre. pero a mí- Pero Bueno, delante de a ver. Dios, A ver, primero, A ver. disculpe, hermano, porque ya se están yendo mucho. sí. Lo que nos preguntó el hermano, que ahí es donde se originó todo esto, es si es válido o no delante de Dios eso, ¿verdad? Bueno, primero, hermanos, primero tenemos que, le dije ahorita, tenemos que tener bien claro las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que quiere el corazón? ¿Por qué le voy a llevar la ayuda a la viuda? ¿Por qué le voy a llevar la ayuda a la viuda? Si se la va a llevar usted esperando un favor de Dios a cambio, No. no es válido, hermanos. Lo está haciendo para recibir algo a cambio. Como otra gente, para que los demás vean que ayudo a los pobres. Bueno, ese es otro asunto. Primero es, vamos a enumerarlos, hermanos. Que ahorita aquí la vamos a encontrar entre todos, no nomás soy yo. Yo les comenté algo, por esperar un favor de Dios. Yo le voy como dice la palabra, lo que siembra cosecho, pues yo voy a sembrar para yo cosechar. Ajá. O sea, no me esperando importa, eso, ajá. no me importa la necesidad, yo nada más le voy a dar porque yo quiero algo a cambio de parte de Dios. Esa es la primera. La otra es la que dice el hermano Fernando. ¿Qué dice el hermano Fernando? Es que, porque la gente mire. A ver, ¿alguien tiene otra mala intención por la cual llevarle comida a una viuda o a un huérfano? Por cumplir con la palabra. O no. Pero eso sería una buena intención, ¿verdad? Por la otra obviamente. razón es que yo quiero un favor de esa persona. Sí, eso es, que quiero un favor de esa persona. Ajá. Y no vale así. ¿verdad? Miren, hermano, estamos hablando acerca del dominio propio. Ajá. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Sí. No tenemos que dejar que esa supuesta buena intención nos domine. Le voy a decir por qué. Miren, dice aquí, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Imagínense, hermanos. Entonces no es válida lo que si va uno así todavía que se le sale alguna palabra mala de la boca, pues no vale ir a darle una... No es bueno, hermano. Le voy a decir por qué no es bueno. No es bueno, hermano, porque quizás usted le va a llevar alimento a la persona. Pues va a servir para ella. Para el vientre. Para ella, sí. Pero si usted va sin freno en su lengua, le va a llenar su vientre, pero también su corazón se lo va a llenar de engaño a esa persona. Porque aquí dice que engaña su corazón. El que habla mucho, engaña su corazón. Su corazón anda engañando a los demás. Ahora imagínense, te traigo esto, como dijo el hermano Fernando, le traigo esto, Cuquita. Y empezó a hablar y a hablar y a decir y a decir. Le estoy dañando su corazón. Estoy sembrando semillas de maldad en el corazón de la hermana Cuquita. Si uno empieza así. Por eso la importancia de primero atacar este problema. El de refrenar la lengua. O sea, Pero tener si él dominio. empieza a hablar de la palabra de Dios y todo eso, ¿a poco está así su corazón? Si no hablas tú cosas Ojo, malas miren. de tu boca, sí. Es que aquí no dice que hable la palabra de Dios o no. Aquí dice que refrena su lengua. A veces, miren, el diablo también hablaba la palabra de Dios. Se la dijo al Señor Jesucristo. Se la puso. Por eso aquí lo que estamos viendo, hermanos, es la importancia de refrenar la lengua. Frénate. Vamos a hablar cuando el Señor nos diga que hablemos. Cuando no tenemos que hablar, miren, nos tenemos que quedar calladitos. O sea, algo que edifique, o sea, no es Claro que sí. algo- Bueno, inclusive, hermana, ahí le voy a
le voy a también a mostrar su error. Podemos decir muchas cosas que edifiquen, pero a lo mejor no la que necesite la hermana. Por eso es la importancia de guardar silencio. Aquí dice al principio, dice en Santiago, que dice, versículo 19, por esto mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, versículo 19, dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Lo de airarse lo vamos a ver más adelante, hermano, no crea que lo hice a un ladito. Estamos aquí hablando sobre el habla, tardo para hablar, pronto para oír. El Señor nos está enseñando, hermanos, cómo nos debemos de comportar. Y como dice nuestra hermana Tomasa, sí, tenemos que atender lo que dice el 27 también. Pero primero tenemos que tratar con nuestro corazón. Y después ya vamos a ser aptos, hermanos. Vamos a ser siervos del Señor. Ahorita somos sus hijos, hermano. Y el Señor nos va a convertir en siervos, en ayudantes, en servidores. Ahora sí, hermano Rodolfo, hermano Tomasa, hermano Ricardo, hermano Fernando, hay que ir para allá. Ve y haz lo que te digo que tengas que hacer. Ve y atiende esta parte de la escritura que dice, visita a los huérfanos, visita a las viudas. Ahora sí, ya somos aptos, hermanos. Miren, hermanos, le voy a decir una cosa. No tiene nada de malo llevarle un alimento a alguien que lo necesita, al contrario. Es algo bueno, hermanos. Pero si estamos trabajando para el Señor, y como dice Mateo capítulo 7 y versículo 21, si no tenemos entrada al reino de los cielos, dice el Señor a esos que le dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. A esos les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Es como que si nosotros llegáramos, es que en tu nombre fuimos a llevar la ayuda a la viuda. Pero si no refrenó su lengua. Sí, eso es lo que nos va a decir el Señor. Mire, Entonces, perdón, si adelante, dígame. ¿qué ha pasado entonces cuando le hemos ayudado a la chica y eso? O sea, Yo digo que eso lo que hemos hecho, lo hemos hecho, ajá. ¿verdad? Y yo, por ejemplo, yo admiro a la hermana Tomasa, que ella siempre está, nosotros vamos a su casa y se está comiendo y se quita un taco a la boca para dárnoslos, ¿verdad? Y con cualquiera, ¿verdad? Y nosotros le hemos dado también a los vecinos y a las hermanas la canasta y eso, pero yo no me había puesto a pensar en lo que dice ahí. Es que miren, hermanos, a lo mejor estamos viéndolo muy superficialmente. Sí. Lo material que hagamos, hermano, aquí, las bondades que hagamos en la tierra, el Señor no lo va a pagar. El Señor no se queda con nada, hermanos. El Señor no lo va a pagar. Nos da Si más. no nos lo paga aquí, y si nos lo paga aquí, también nos lo puede pagar allá. Ya como gana. Pero lo que está ahí, pero lo que esté allá, hermanos, si no llegamos nosotros, se lo van a dar al que tenga más. Sí. Se lo van a dar al que tenga más. Entonces, miren, hermanos, yo no les digo que han hecho mal en ser bondadosos, hermanos. Al contrario, es algo muy bueno. Es algo muy bueno, hermanos. Pero aquí lo importante, lo que estamos atendiendo es el dominio propio del corazón. Sí. Aquí, hermanos, lo que el Señor nos está mostrando es la visa, el pase. ¿Sabes qué? Yo refrené mi lengua. ¿Pero por qué refrena la lengua? Porque cuando uno habla mucho, hermano, sale mucho de corazón, sale mucha maldad. Y ahí el refreno de la lengua. Porque aquí dice que engaña su corazón. El corazón de la persona que habla mucho anda engañando a los demás. Anda haciendo mentira. Y le vuelvo a repetir lo que dice Apocalipsis 28. Perdón, Apocalipsis 22. Lo hace igual un asesino, hermano. El que miente. Es un pecado grave, hermano, mentir. Y mientras, ahora sí que más nos abstengamos de hablar cosas que no debemos, más nos abstenemos, más nos apartamos de pecar. Sí. Más nos cuidamos, hermanos. Es para nuestro cuidado. Y claro que sí es un pecado mortal el mentir porque dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. O sea, Y no nada más porque sea de gravedad, sino que la mentira, además de que mancha, perjudica a quien escucha la mentira. O sea, no nada más nosotros, no nada más nosotros nos va mal, sino que también afectamos a todo aquel que le escuche y crea la mentira que digamos, ¿no? El que mienta a su hermano prácticamente está cometiendo asesinato contra su hermano. Esa es la importancia, hermanos. Si la palabra de Dios así lo hace semejante. Un asesino y un mentiroso tienen el mismo pago, hermanos, según la palabra del Señor. Eso sí. Lo hace igual. Es igual de grave. Mentir que asesinar. Lo hace igual, es igual. La pena es la misma.
Miren, hermanos, la importancia de esto, como les digo, es entender por qué debemos de refrenar nuestra lengua. Quizás, hermanos, quizás vamos a mentir muchas veces en lo que nos resta de vida. Sin querer, ¿verdad? Sin la intención de nuestro corazón. Vamos a cometer el error y vamos a mentir sin querer. Pero entre más nos abstengamos de hablar cosas que no debemos, más nos apartamos del fuego, hermanos, de que nos podamos quemar. Es la importancia. Por eso el Señor, no por nada nos dice el Señor aquí, que no caeréis jamás. En segunda de Pedro nos dice. Hermano, Sí, dígame. yo o nosotros no sabemos cuándo agredimos a la persona que vamos para allá, porque si se me hace decir alguna palabra mala, pues yo no me he dado cuenta y yo voy a dejarle algo a la señora esa. Es la importancia, hermano, porque uno no se da cuenta. Cuando uno habla mucho, ni se da cuenta de tantas cosas que habló uno. Esa es la importancia de por qué primero tenemos que dominar nuestro cuerpo, nuestra lengua. Calmar, ¿sabes qué? Vamos a calmarnos, vamos a hacer la bondad y vamos con nuestro semejante, con nuestro hermano, nuestra hermana, y vamos a llevarle esto que necesita, ¿verdad? Se lo llevamos. Pero mi hermanos, para hacer eso usted ya tiene que estar entrenado en el dominio de su lengua, para que no causarle un mal. Mira, hermanos, a veces nuestro corazón nos juega chueco y nos dice, ay, mira, es que él tiene necesidad y hay que llevarle. Sí, pero a veces no conviene. Mira, hermano, yo quiero decir algo, ¿verdad? Que Sí, adelante. a lo mejor sea un poco, no tanto penoso, yo creo ya, porque ya tiene un rato que el Señor trató conmigo acerca de esto, ¿verdad? Yo cuando empecé en los caminos del Señor, yo lo he dicho siempre, ¿verdad? Que tuve problemas muy fuertes con la mentira, el engaño. Yo mentía mucho, de cualquier cosa. Y estando en el Señor ya, incluso siendo ministro, a veces por la costumbre de la mentira que tenía ya en mi vida, me costó mucho trabajo hasta que Dios tratara conmigo. Cuando a veces hablaba con un hermano, incluso con alguien que no fuera hermano, me daba por inventar historias, como para quedar bien o para impresionar. Inventaba alguna historia, incluso palabras inventadas, algo que no era real, y lo hacía pasar como algo real. Y esa situación yo me daba cuenta que estaba mal, pero dije, ¿pero por qué hago eso? Yo me daba cuenta que estaba mal, pero había un problema, yo no podía dejar de hacerlo. Y era el espíritu de mentira que estaba dominando mi corazón, mi voluntad. Entonces, ¿Tu dominio propio estaba? No tenía dominio propio. O sea, no servía de nada. Para mí, no entendía eso, ¿verdad? Y tener dominio propio, híjoles. Y les soy sincero, gracias a Dios, el Señor me ayudó. Me costó demasiado trabajo porque no había quien me enseñara algo como lo que usted está enseñando. A eso quería llegar, hermano. A ese punto. Y qué bueno que lo dice, ¿verdad? Mire, ahorita le agradezco mucho su comentario. Porque a veces, mire, le vamos a dar 20 vueltas, 30 vueltas, 100 vueltas, 1000 vueltas a un asunto, a un problema en nuestra vida. Y no lo vamos a resolver, hermanos, hasta que el Señor tiene misericordia y nos saca de ahí, nos rescata. Pero miren, hermanos, el Señor nos puede rescatar, así como el hermano, así como también el Señor me rescató a mí de algunas cosas que yo no entendía en su tiempo. Pero es mejor esto, hermanos, nosotros ir por el camino. El Señor aquí nos lo mostró. ¿Cuánto tiempo cree que estuvo, hermano, en las mentiras? 2 años, ¿se ha convertido? No, mucho más. Tal vez 4, 5, 4 o 6, 5 años, imagínense. más. Pero tú reconociste que eras mentiroso. Yo me daba cuenta, desde que tenía ya 3 años adentro en el Señor, ya cuando estaba haciendo papel, yo me daba cuenta que o sea, no era del diario, ni tan fluido tal vez, pero de vez en cuando se me salían. Y yo me di cuenta que me metía más en problemas cuando hablaba mucho, cuando conversaba mucho. Y sobre todo cuando conversaba de cosas que no eran de la Escritura. Porque cuando era de la Escritura no me metía en problemas, pero cuando empezaba a hablar de cosas cotidianas, de diario vivir, era seguro que iba 1, 2, 3, hasta 4 mentiras en esa plática. ¿Usted entendió por qué pasaba eso, hermano?
Sí. El espíritu de mentira dice, Sí. ¿verdad? Sí. Bueno, ahora mi hermano, dice la palabra de Dios que el espíritu del profeta Está sujeto. al profeta. Mira, hermano, nosotros tenemos poder en el nombre del Señor. Para nosotros llegar a este punto del dominio propio, nosotros ya tuvimos que haber manifestado la fe primero. Por eso el orden, hermanos. Aquí la palabra de Dios la pone en orden. Acuérdense que estamos, la parte de la escritura que estamos escudriñando es en en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7, para acortarlo, ¿verdad? Primero es la fe. Y la fe es la confianza en Cristo para salvación. Cuando nosotros manifestamos fe, hermanos, es porque ya somos hijos de Dios. Es porque ya somos hijos de Dios. Y ya tenemos poder y autoridad, hermanos. Y de ahí le agregamos virtud. Y luego el conocimiento, hermanos. Que es lo que ahorita el punto que tocó el hermano Fernando. 5 años, hermano. Tal Y vez aquí más, estaba. hermano. Tal vez más. Y aquí estaba. Sí. Y aquí está. Y aquí estuvo, ¿verdad? Por mucho tiempo. Pero es como, yo lo leía, pero es como que estuviera así. No, mis oídos como que si no oyeran y mis ojos como que si no vieran. Miren, Aunque la hermanos, leía. yo les voy a hacer una pausa en esto para explicarles un poquito de cómo el Señor va mostrando los mensajes, hermano. Hay palabras, hermanos, que son las mismas en el original griego, pero diferentes, hermano, diferentes en el español normal que está escrito en la escritura. Por así decirlo, nos vamos atrás de la escritura para ver dónde está el enlace, hermanos. El enlace de la palabra de Dios a la otra parte de la escritura. No es una concordancia, por así decirlo, normal. Es donde la palabra de Dios se dijo de la misma manera en otra parte de la escritura. No es como se dijo en el español la misma, porque no cae igual. Eso se lo voy a mostrar cuando hablemos acerca de la paciencia. Porque hay diferentes tipos de paciencia y diferentes tipos de pruebas. Las palabras en español son las mismas, pero son diferentes en el original griego, hermanos. Ahora, para llegar a este punto, les digo, ya tuvimos que haber manifestado la fe, la virtud y el conocimiento. Ahora sí, ya somos aptos, hermanos, para seguir con el dominio propio. Pero imagínense, hermano, si no leemos la palabra de Dios, si no la escudriñamos de veras a profundidad, el conocimiento no va a llegar, hermanos. No nos vamos a llenar de fe. No nos vamos a llenar de fe. Porque acuérdense que la fe viene solamente por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo va a haber poder en nosotros? Va a haber poquito poder nada más. Tantito. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Y miren, cuando ponemos por obra la palabra de Dios, nuestra fe es puesta a prueba y nuestra fe se vuelve más grande. Y a veces me quedo pensando, ¿verdad? Cuando damos un consejo a algún hermano o cuando predicamos aquí, y se lo voy a decir ahora, prueba al Señor, póngalo a prueba. Al Señor le gusta que lo prueben. Dice el Señor, probadme ahora en esto, dice en el libro de Malaquías. Al Señor le gusta que lo prueben. Al Señor nadie lo puede tentar, hermanos, pero sí lo podemos poner a prueba. Y Él también nos pone a prueba a nosotros. A la vez. Vamos a regresar, hermanos. Disculpe, Sí. hay una vez yo ahorita en Gálatas, Santiago, que dice, Santiago, palabras implantadas, ¿qué quiere decir? ¿en dónde lo dice, hermano? Perdón, que me fui para una hoja atrás. Santiago, ¿dónde yo ahorita? La palabra implantada. Ujú. ¿Qué quiere decir palabra implantada? Mire, palabra se refiere a la palabra de Dios, hermano. Implantada es la palabra que se le ha traído. Lo que se le ha enseñado. Porque esto es la palabra de Dios. Y lo que hacemos aquí es enseñar. Esa es la palabra implantada. Por ejemplo, la predicación del domingo es la palabra implantada. Eso no lo habíamos escuchado, pero estaba ahí, pero el domingo se manifestó, por decir, o el otro miércoles también fue una palabra implantada. Mire, para más rápido, hermana, la palabra implantada son las predicaciones. Así. Es la palabra que viene de parte del Señor por medio del escudriño de la palabra. La palabra es esta, la palabra del Señor.
Y cuando decimos palabra implantada es cuando alguien le enseña o cuando alguien predica. Le predica. A eso se refiere. Es que también la enseñanza, porque no siempre se va a predicar en un púlpito. Yo sé que lo que estamos haciendo aquí parece más enseñanza. De igual manera es palabra implantada. Sea Esa- enseñanza o sea predicación. Enseñanza, predicación, un mensaje directo del Señor también. Es palabra implantada. ¿Sí quedó resuelta su duda, hermana? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Pues hacer primero lo primero. Primero lo primero, segundo lo segundo, ¿verdad? Primero, refrenar nuestra lengua Amén. Tener para no pecar dominio tanto. Porque a lo mejor la vamos a regar, hermanos, de vez en cuando. Pero entre más refrenemos la lengua, no estoy diciendo que se quede callado para siempre, ¿verdad? De ninguna manera. Pero entre más la refrenemos, más nos abstenemos de pecar. Pues yo, gracias a Dios, ya tuve una experiencia muy grande. Y desde entonces el pastor Tere me ha dicho también que yo ahora siempre metía la pata, hablaba de más. Y le pedí tanto a mi Señor que me quitara, me refrenara, porque aquí en una parte dice que hay que pedir que refrene nuestros labios, la punta de Sí. nuestra lengua. Y así empecé hasta ahorita, gracias a Dios. Si voy a Camiñeta, que a mi hija María hablo lo que es necesario, lo que oigo. Contesto lo que me dice, pero de ahí en fuera ya no sé, ya no, como eran con mi sobrina voy, ay tía, platique, no tiene nada que platicar. Miren que Nada, no tengo, Acá no me viene salen la palabras, niña. solamente que ellos me dicen algo y ya yo les contesto. Como ayer, antes que estuve ahí, tantísima gente, pues nomás una sobrina me dice, a lo mejor problemé, y mi sobrina la que está enferma. Pero ya ella me dice esto, me pregunta lo otro y ya le contesto. Pero que yo diga que me voy a poner a platicar, a decir esto y este. Déjeme hacer un comentario, hermana Tomás, respecto a lo que le dice usted. Es un consejo que yo le doy, ¿verdad? Porque algo que me pasó a mí, yo creo que le puede servir a usted de referencia. Cuando alguien le diga, platique o tú casi ni hablas, yo creo que sí sería bueno que usted platicara, pero que ahora platicara de la palabra de Dios. Cuando alguien le diga, no, sí platico, mira, dice la palabra del Señor en tal lugar y empieza a hablar de la palabra del Señor, en vez de hablar de un tema o de la vecina o de cualquier cosa, hablar de la palabra le va a edificar más. Yo le voy a decir por qué. Porque así como usted dice que le pasó con esa experiencia que tuvo usted, a mí me pasó no una. Yo me di cuenta que tenía el error, que tenía el problema, pero yo no a la primera, le mentiría. Pues Sí, yo ni sabía si hablaba de más, o ofendía Sí, o no ofendía. regularmente uno no se da cuenta. Ese es el problema de uno. Yo tampoco me daba cuenta. Sí. Hasta que alguien me dijo, mira, cuando tú hablas mucho, tú pecas y dices mentiras Hablaban y con mentas. Y me lo dijeron en mi cara. La cara se me puso roja. Y entonces... Claro, es algo penoso. Sí, es algo penoso. Entonces yo no le voy a mentir, hermano. A la primera yo no lo dejé de hacer. No, claro que no. Ni a la segunda, ni a la tercera. Sabrá Dios cuántas veces tuve que pasar todavía más penas, pero ya yo consciente, a veces estaba platicando y de repente se me salía y dije, ya otra vez la regué. Y después a la tercera vez, otra vez la regué. Hasta que mi mente le fue encontrando, y ya cuando iba a decir, hablaba, y aquí así me hacía la boca. Pero no fue la primera vez, o sea, yo lo soy sincero. A lo mejor con la hermana sí va, Hay pero... una palabra que dice en la Biblia que hay que ponerse bozal. Sí, entonces, pero miren, así fue como yo aprendí. Desde que yo mismo ya cuando yo iba a decir la palabra, la mente rapidito trabajaba así. El Espíritu Santo me redarguía. Y hasta que entendí que mi solución era dejar de hablar tanto. Miren, hermanos. Ahorita lo que dice el hermano, espero que le hayan puesto atención, ¿verdad? Porque puede ser conocimiento para nosotros de cómo hacer las cosas. Sí. Miren, aquí dice refrena su lengua. La lengua quiere moverse, la lengua quiere hablar. ¿Por qué? Porque es parte de la carne, hermano. Es parte de la carne. Y miren, la carne se podría decir, yo sé que muchos piensan que la carne es mala y no es que sea mala la carne. Lo que pasa es que la carne quiere hacer para lo que fue programada. Así nació. Así nació. Así nació. La carne quiere hacer lo que por naturaleza le gusta, que es pecar. Por eso dice refrena tu lengua. A ver, así como dijo el hermano que se traba de la lengua ahí. Sí. Como cuando le entrincan los pies y se va a caer. Así está la lengua.
ahí se le intrinca para que no salga. Ese es el refreno, hermano. Fíjate. Refrenar. Y yo me puse a pensar en eso. Nunca busqué la definición de refrenar. No es lo mismo que frenar. No. Vamos a poner un tráiler que va cargado o un tren que va cargado y va en bajada y frena. El tren no para en el primer frenón por el peso que lleva, por la fuerza que lleva, por el volumen que lleva. Entonces, sobre el freno hay que ponerle un refreno todavía. Otro freno más. Otro freno extra. ¿Qué quiere decir? No vas a parar en el primer pisada que le deja al freno. Tienes que volver a presionar el pedal 2, 3, 4 veces hasta que el tráiler se vaya parando y hasta que se detenga. Eso me sucedía a mí. El refrenar la lengua me costó muchísimo trabajo, hermano. Y le voy a ser sincero, de vez en cuando todavía el enemigo quiere venir a tentarme y yo lucho con eso. Y ahorita, gracias a Dios, creció en mí un poco más el dominio propio de mi conducta, de las palabras de mi boca, ¿verdad? Pero el enemigo sí tenía un control absoluto de mi voluntad, de mi corazón, hasta que yo me di cuenta, ¿verdad?, que el Señor me mostró. Y esa imagen se me venía a mi mente de los trailers cargados y los trenes cargados en bajada que no podían frenar. Entonces me ponía a pensar, el freno es una cosa, pero el refreno es un freno sobre el freno. Que por decir un carro, un camión o un tráiler o un tren que viene cargado y va a una bajada, no se para el primer frenón que da. Lleva fuerza, Es hermano. imposible. Lleva una fuerza, hermano. Entonces el Señor fue muy sabio y muy bueno, muy misericordioso con nosotros al poner ahí, refrena tu lengua. Pero Refrena. ya ha visto usted aquí en una parte, no sé en qué parte, que dice que refrena las labios y la punta de nuestro Sí, no, y esos son otros textos que apoyan el mensaje que está hablando aquí en Santiago. Es que miren, hermanos, les voy a recordar. Aquí el asunto es el dominio propio. Para que lleguemos al dominio propio, les repito, ya tuvimos que haber pasado por la fe. Por la fe y por la virtud. Pues yo no sé ni cómo se me quitó, pero ya cuando vine a cuenta ya. Muchas veces así pasa, hermana. ¿Sí? Muchas veces así pasa, pero es mejor darnos cuenta, Sí. porque así podemos evitar de dónde vino. No, yo digo que no supe ni cómo se me quitó. Claro. Eso que hablaba, ahora sí hablaba más, pero ya ahorita ya no. Pues gracias a Dios, hermana, que ya no. Gracias a Dios. Gracias a Dios que ya no, pero Porque es mejor, dice le digo. que la lengua enciende un fuego, dice que. Sí, claro. nunca se apaga. Imagínense, Sí, no. ¿cuándo vamos a apagar el fuego? Aleluya. Aquí es lo importante, hermanos. Y voy a profundizar un poquito en lo que dijo el hermano Fernando. Porque él habla acerca de otro asunto, hermanos. Que es cuando el enemigo tiene dominio del hombre o de la mujer. Y ese dominio viene porque el hombre está en tinieblas. Así es. Mire, yo sé que usted es nuestro pastor, hermano. Sí. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios y no Así miente. es. Así es. Cuando el hombre no tiene dominio de sí mismo es porque está en tinieblas, hermano. No está en la luz del Señor. No está en la fe de Cristo. En la fe que dice el apóstol Pedro. No está en esa fe. Por eso no tiene dominio de sí. El dominio propio, hermanos, es cuando la persona ya vino a Cristo. Ya recibió al Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, como Hijo de Dios y como Gobernador. Ya cuando la luz del Señor Jesucristo ya penetró al hombre, cuando ya penetró a la mujer. Una cosa, hermanos, es que lo diga, ahora sí como dicen por ahí, de dientes para afuera. Pero ahora cuando verdaderamente la luz ya penetró en la persona, ahora sí ya aplica lo demás, la virtud, el conocimiento y ahora el dominio propio. El asunto de nuestro hermano Fernando fue una situación difícil, imagínense 5 años o más, tratando de dominar su cuerpo. Cuando hacía falta otros asuntos en la vida, primero manifestar la fe, luego la virtud, luego el conocimiento. No puede pasar, hermanos, a la siguiente cualidad sin atender las otras primero. Ya estando en alguna de las cualidades, las demás, las anteriores, hermanos, ya son más fáciles, se complementan entre sí. El dominio propio viene de la fe. Usted le puede pedir al Señor Jesucristo: Señor Jesús, ayúdame, porque no puedo dominar este asunto, porque no puedo dejar de hablar. ¿Sabes qué? Un decir, estoy escuchando música del mundo, Señor, yo no quiero escuchar eso, porque yo sé que esto está mal, pero no puedo, ayúdame, Señor Jesucristo. Cuando le pide al Señor socorro,
usted está poniendo en marcha su fe, hermano. Porque en eso es la fe. La confianza en Jesús, que Jesús le va a ayudar. Y quiero también testificar algo un defecto que tenía y que apoyaba el decir mentiras. Que era me gustaba mucho escuchar los chismes. Créeme, me gustaba mucho saber la información de todo lo que pasaba en alrededor de todas las personas. Es que me encantaba. Y eso me daba cuenta, yo me di cuenta después que eso me afectaba para yo poder decir mentiras. Era como un aliciente, como un apoyo que fortalecía el espíritu de mentira, por decirlo así, representándolo espiritualmente. Entonces, cuando a uno le gusta, o sea, nuestra carne, como dijiste hace rato, quiere saber de todo, eso es una señal, ¿verdad?, de que la mentira está presente, de que el enemigo está metido ahí. Y yo lo digo porque a mí, yo me di cuenta de eso. Y cuando ya me di cuenta de eso, y cuando el Señor empezó a tratar conmigo, empecé a dejar de escuchar, y empecé a alejarme de la gente de la que yo quería saber, o de lo que me ponía a orar, me ponía a leer la palabra. Llegué a comprarme unos de esos, ¿cómo le llaman? MP3, ¿verdad? Que tienen con audífonos para andar escuchando la palabra mejor y no andar pensando en otras cosas. Porque si estaba en ocio sin hacer nada, ahí venía. Por eso dice, ya no dejará de estar ocioso. Aquí lo dice. Ya lo dice. Dice que estas cosas, las cosas que estamos estudiando, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, dice. Sí. Ociosos, ni sin fruto. Y lo mejor de todo, hermanos, el propósito de la palabra que estamos estudiando es que no caeremos jamás. Porque, sí, adelante, hermano. Es bueno que el Señor nos muestre, por ejemplo, a través de usted esta enseñanza, porque por decir yo, si yo hubiera tenido esta enseñanza en esos tiempos, hubiera sido mucho más fácil que me lo hubieran explicado así como estamos explicando, como usted está explicando ahorita, ¿verdad? Esta situación. No, le pusiéramos una solución rápida a nuestros problemas. Pues sí, es que lo que dice la hermana es cierto, hermano. O sea, si uno no sabe, Sí. Pero les ha dicho mundano, no es tarde cuando la leche es buena. ¿Ah, sí? Sí, Eso sí, hermano. Es cierto. Todo llega a su tiempo, yo pienso que es el tiempo del Señor. Miren, le voy a hacer un comentario antes de pasar al siguiente punto. Igual, si tienen alguna duda sobre esto de la lengua, adelante. Pero lo que dijo el hermano Fernando es otro asunto espiritual, hermano, serio, que es cuando nosotros oímos. Porque miren, aquí está diciendo la palabra del Señor que el que no pone refreno a su lengua, estamos hablando de que habla mucho, peca mucho. Ahora, el hablar mucho, hermanos, es un asunto de la carne. A la carne le gusta hablar mucho, hermanos. A la carne no le gusta quedarse callada. Miren aquí entre nosotros nada más. Ahorita entre nosotros. Como a veces como que nos peleamos por a ver quién dice, a ver quién habla. Está hablando uno y ya el otro ya a ver quién le entró primero a tomar la palabra. Así está pasando, hermanos, y así pasa. Así es la carne, y es la carne, hermanos. Lo bueno es que nosotros aquí lo estamos haciendo para edificación, para el Señor. Eso es lo bueno. Ahora, miren, hermanos, dice, ¿por qué decimos? ¿Por qué dice que peca? El que mucho habla, porque sale de su corazón. Pero ahora, ¿cómo entró al corazón? Eso es lo que decía nuestro hermano, por medio del oído. En el caso del hermano Fernando, él decía que escuchaba mucho los chismes, ¿verdad? Pero miren, está ese asunto de los chismes, pero les voy a mostrar otro. Cuando uno escucha música del mundo, hermanos. Ahorita hay muchos géneros musicales que mueven la carne, que hacen que la carne se quiera saltar de alegría. Y para géneros hay bastantes, hermanos, bastantes. Están las rancheras, las cumbias, las modernas ahorita, el reggaetón, está el pop, están las bachatas o no sé, ritmos del sur. Hay muchas músicas del mundo me estoy refiriendo, hermano. Yo no creo que esté bien, hermanos, que se haga una cumbia cristiana, ni un reggaetón cristiano, ni una ranchera cristiana, tampoco una ranchera cristiana. Ni norteña, ni de ningún género del mundo. Porque la palabra de Dios dice que eran himnos y cantos espirituales. No tiene que ver nada con el mundo. Nada con el mundo. Y cuando eso entra en nuestros oídos, hermano, se contamina el corazón. Se contamina nuestro ser. La mañana gloriosa y todo eso, donde se canta aquí los pedacitos de no, pero el hermano está diciendo cuando, por ejemplo,
Aquí en este lugar ahorita que abrieron el Miniplex ahí, todo el día está desde la mañana la música, de verdad, Dios mío. Pero mire, lo que dice la hermana Tomasa también es muy cierto. Sí. Porque cuando hablamos de música del mundo, hermana, ya sabemos cuál es. Pero cuando la música del mundo se está infiltrando en la iglesia, a veces no nos damos cuenta. Sí, exacto. Y lo que importa son los ritmos, hermano. Pero si uno le escucha, por ejemplo, que ahorita esa cosa ponen música desde la mañana y que uno está aquí escuchando, o sea, también te puede contaminar. Claro que uno sí. lo deja, Sí, claro que te sí. puede contaminar. En eso tiene razón. Sí. Por los vecinos a veces que ya ve que ponen allá enfrente de su casa Sí, música. pero cantando. cuando ahorita ya casi ya no, pues ahora fin de año no hicieron nada. Por eso, en ese lado hay que tener cuidado, Sí. o sea, también Se que la no seamos puerta ya no contaminados. escuchaba. Ajá. Ay, Pues sí, tampoco le va a abrir para que se escuche más, Sí, ¿verdad? sí. Hay que, como dice la hermana Tomasa, pues hay que poner barreras lo más que Sí. pueda. Usted ponga su música aquí, espiritual o Ajá. palabra del Señor, inclusive puede poner tapones, si consigue unos taponcitos para los oídos, los pone. Sí. Puede buscar, el chiste es buscar soluciones, hermanos. Pero miren, cuando la música del mundo se infiltra en la iglesia y no nos damos cuenta, hermanos, puede entrar por varias formas. La primera es, fíjese, le voy a mostrar algo. La primera es cuando una música viene, hermanos, y no se siente nada en la música. Miren, hay canciones que supuestamente son cristianas que tienen palabras de Dios, pero no son espirituales, hermano. No tienen enseñanza, no tienen sabor, no tienen sal, hermanos. Y hay cientos de cada... Hay muchas, hay muchas. De esa canción. Hay muchas. Yo sé que ustedes las pueden distinguir, hermanos. Ya no voy a meterme mucho por ese lado. Pero yo sé que ustedes las pueden distinguir. Los que andamos en el espíritu las distinguimos. ¿Cuáles son yo y me cuáles estaba no son? cantando de esas alabanzas, pero en los católicos. De Ricardito, mírale, ese es malo porque está la mona, ese es malo, ya lo quita con él. Porque no sé de qué ese, no le aplastaría porque ahorita salen puras. Y si no ponemos de eso que por allá esa gente indígena que está muriendo de hambre, porque ese sale porque ahí lo ponen. Miramos cómo los niños morenitos como se mueren de hambre. Y a mí me da tristeza de ver todo eso. Pero a eso a veces hay pasajes. Otro punto, hermanos, es también la vista. Pues los oídos, también por la vista, qué es lo que vemos. Y debemos de cuidar también eso, hermanos. Miren, hermanos, hay muchos puntos que tocar. Les quisiera preguntar si les quedó alguna duda acerca de esto del dominio en el aspecto de la lengua. ¿No? Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con lo que hablamos, cómo hablamos. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa. En el estudio que hice la palabra del Señor, con la guianza del Espíritu Santo, dice, es 1, 2, 3, 4. 4 asuntos más, hermanos, acerca del dominio propio. No nada más es hermanos. Este es el primero que vimos nada más de la lengua. Ya llevamos 1 hora, hermanos. Yo aquí estoy grabando. Y llevamos 1 hora ya en el mensaje. Ya lo vamos a tener que parar. No parece, ¿verdad? No, porque el Señor está aquí, hermanos. Yo sé que el Señor está aquí y este mensaje es de parte del Señor. Si el Señor nos permite, hermanos, en la próxima ocasión que el Señor nos dé lugar, vamos a ver sobre el dominio en el enojo, hermanos. Después sigue el dominio en la mente y cómo aumentar el dominio propio más adelante, hermanos. Pero yo sé que el Señor permitió que profundizáramos ahorita un poquito más en el de la lengua, porque es algo importante. Porque miren, yo sé que a veces, hermanos, nosotros nos vamos por lo primerito. Es que habla mucho, y habla mucho. Y es que no es que hable mucho el asunto. El asunto es que cuando habla, que engaña. Y el que engaña, hermanos, es un mentiroso. Y el que es mentiroso no va a entrar al reino de los cielos. Y es igual que un asesino, es igual que un hechicero. Llevan la misma condenación. Es lo que el Señor nos quiere decir. A ver, deténganse. No es aquí para decirnos, no, es que él habla mucho. No. Es porque el que habla mucho, hermanos, corre el riesgo de pecar en mentira. Es un pecado grave, hermanos. Y el Señor no quiere que vayamos a condenación, hermanos. La voluntad del Padre, hermanos, es que ninguno se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda por ningún motivo. Miren, ahorita el Señor ya nos habló acerca de la lengua y de la mentira, hermanos, también.
Más adelante vamos a hablar del enojo, porque eso también implica dominio propio. Y también de nuestra mente, que va muy relacionada con la vista, con lo que vemos. Prepárese, hermano. Prepárese. Hola, señor. Que me enojo, me peguen a mí. No, primeramente Sabe, Dios. sabe. Cada quien Que sabe no, cómo. ¿para qué va a hablar si mi viejito no se enoja? Fíjense que Dios como desde ya tiene días que nos está empezando a hablar de eso, ¿va? Porque yo me acuerdo, no sé por qué, pero se me quedó mucho este Salmo 141:3, que dice: pon guarda mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¿En qué parte? ¿En qué número? Salmo 141:3, en la cita que dije la otra vez. Salmo 141:3. Ajá. Miren, hermanos, y eso que nomás leímos un pedacito de la escritura. Sí. Se llevó una. Se llevó uno mucho tiempo, ¿verdad? Para Nomás explicar fue este asunto. lo de Segunda de Pedro, ¿verdad? Eso quiere decir que el Señor está dando exactamente la medicina para la llaga, Para la enfermedad, para lo que nos es necesario, hermanos. Lo que nos hace falta Sí, exacto. saber para no seguir ese camino. ¿Saben cómo lo llama el Señor? Porque a lo mejor le ponemos nombres distintos. El Señor le llama su ración. Su ración. Así lo dice el Señor en el libro de Apocalipsis también. A esto le llama casa de sanidad. Y los que estamos aquí somos sus siervos. Somos sus siervos y también llevamos nuestra ración, nuestro salario. Ya ves, se me quitó. Yo lo que de veras estoy luchando de esto, Aquí lo tengo. de veras, que un ratito me enojo. Sí, bueno, pues Que mi papá le dio risa. Acuérdense, el enemigo le va a querer poner trabas para que no venga. Cuando Sí. toque hablar de eso, el enemigo es cochino, es mentiroso. Sí, es cierto, porque va a decir, no, para que no aprenda, para que no lo siga yo. eso lo que dice la hermana Tomasa es tentación. El enemigo le va a querer tentar. Así como tentó a nuestra hermana Tomasa ahorita que nos contó que cuando iba con sus parientes le decían, habla, di algo, no platicas. Que ahí era el enemigo que estaba tentando. Sí. Así. Ahorita ya no le voy y me hablan mis nietas, me platican, les contesto, pero hasta ahí, que yo diga que yo voy a hablar, pues yo siento que ya no tengo nada que decirle, siento aquí en mi corazón. No, pues lo bueno, hermano. Digo, No, pero sí tiene que decirle de la palabra. Por eso hay que estudiar la palabra para que tenga que hablarles. Pero ella sabe de la palabra, mi sobrina Laura, pues hablamos de la palabra de Dios. Ándale, pues mientras practique la palabra, ahí va el beneficio. El consejo, hermana, es observe. Observe. ¿De qué tiene necesidad? No vamos a hablar por hablar, vamos a hablar de lo que tiene necesidad la persona. Palabra. Miren, le voy a contar, ya para terminar, ya lo voy a poner en